Hola, hola, muy buenas tardes, gente linda. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos. Que este pues sea un día lleno de bendiciones y de cosas buenas y grandes para vuestras vidas. Amén. Les saluda pues su amigo y hermano en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESED. Un fraterno abrazo, un cordial saludo para todos en esta hora de la tarde aquí donde me encuentro. Mis queridos hermanos y amigos, yo en esta hora de la tarde voy a meterme en un terreno fangoso, en un terreno peligroso, en un terreno pues de mucha controversia, la homosexualidad. Y bueno, si hablamos de homosexualidad así normal, viéndolo desde un punto natural, cotidiano, ya casi no es, no es ni sorpresa, ni es algo de que asombrarse, e incluso hasta diríamos que hasta tiene ya poco debate. Pero el terreno peligroso, el terreno fangoso en el cual yo me voy a meter ahora, que para muchos hermanos en Cristo, gente de iglesia, les va a sonar como una aberración lo que yo voy a decir. Y pues de verdad pues que es bastante, difícil de asimilar, de entender, pues por cuanto yo mismo he estado pues con una visión diferente a la que voy a decir. Pero desde hace, yo diría que un par de años atrás, he estado meditando, desde hace un par de años atrás, he estado meditando en este asunto. Y es el siguiente: los varones, masculinos, los masculinos, nacen homosexual. ¿Es verdad que un hombre ya nace homosexual? Esa es una especie de pregunta. Y a la vez porque yo quiero desarrollar un poco, sin pretender decir de que yo, perdón, tengo la absoluta y total razón. Pero yo no la tengo, pero hay uno que la tiene. Y ese que la tiene se llama Dios, o Elohim, Jehová, Yahvé, Yahweh, como usted quiera identificarlo. Amén. Nace un hombre homosexual, desde el vientre de su madre nace homosexual. Y nosotros eclesiásticamente decimos pues de que no, que si el niño nace masculino, pues es masculino. Y la mujer nace femenina, pues es femenina. Y la mujer no puede cambiarse al otro sexo, al masculino, porque ella nació femenina. Y que el hombre no puede decir que es mujer, pasando el tiempo, pues pasando los años, qué sé yo, ahora desde muy jovencito, desde 13, 14, 15, 16 años, dicen, yo soy mujer. Y eclesiásticamente hablando se dice de que eso jamás puede ser porque nació con rasgos femeninos, masculinos. El hecho es como por decir testículos y pene. Amén. Entonces, por ende, no puede ser mujer. Pero ¿sabe qué? Meditando en la palabra de nuestro Dios, yo sí digo que sí nacen, un hombre sí puede nacer homosexual desde el vientre de su madre. Un hombre sí puede nacer homosexual desde el vientre de su madre. Y lo mismo, una mujer puede nacer
femenino, con órganos genitales femeninos, puede nacer, pues, homosexual, o sea, ella sentirse hombre, varón, masculino. Ahora, esto que yo estoy diciendo, a la verdad, mirándolo desde el punto natural y normal, suena a una aberración. Ahora, ¿en dónde es que me baso yo? ¿En dónde es que me baso yo? Para algunos dirán, ya se le volvió un tema y está como loco, porque siempre en todas sus predicaciones habla de este versículo o de estos versículos. Y ya está como loquito, ya como que se le fundieron los cables en el cerebro. Pero es que es tan trascendental esto que le digo. ¿Por qué? Porque como nosotros vimos de que hemos leído, dice el Señor, y me voy a coger esto porque yo les he dicho siempre, ya desde hace más de un año, yo les he dicho que si nosotros no interpretamos, no asimilamos, no visualizamos de la forma correcta los 2 o 3 primeros capítulos de Génesis, el resto de la Biblia andamos perdidos o casi perdidos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 habla la palabra de la creación del hombre. Y cuando hablamos de la creación del hombre, no hablamos de un hombre, o sea, una persona, la unidad. Cuando hablamos ahí, cuando se está refiriendo a Génesis 1, 26, 27, está hablando de todo el género humano. Para entenderlo de una manera, porque en realidad humano no, pero para que se lo pueda entender, voy a decirlo así, pero género humano no. El género hombre, en la que se incluye varón y mujer. Y ahí en Génesis 1, 26, 27 fuimos creados todos, en absoluto, aún las personas que aún no nacen. Por ejemplo, uno que va a nacer mañana martes, ya fue allá en Génesis 1, 26, 27. Uno que va a nacer la próxima semana, un niño, una persona que va a nacer la próxima semana, ya fue creado en Génesis 1, 26 y 27. El Señor comienza diciendo, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra, habla plural, nuestra imagen y semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre, singular, al hombre, a su imagen lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, está diciendo Dios en el versículo 26, dice, ahora hagamos al hombre. Cuando se está diciendo hagamos al hombre, está hablando de todo el género hombre. Pero para que nosotros entendamos que fuimos hechos todos, y que en ese todos hay una separación, por explicación lo digo, una separación entre masculino y femenino. Dice, varón y hembra los creó. En los todos que fuimos creados, hay una diferencia entre varón y hembra, o entre
masculino y femenino. Ahora bien, como yo les he explicado ya en muchas predicaciones en este último año, ¿qué es lo que ocurre? En Génesis capítulo 2, versículo 7, o los versículos previos a este, el 4, el 5, el 6, da a notar el Señor que no había nada. Dice que no había hierbas, dice que no había árboles, dice que no había plantas y dice que no había hombre para cuidar esas plantas, esas hierbas, esos árboles. No había hombre. Pero en Génesis 1, 26, 27 dice que ya fue creado. Entonces comprendemos claramente de que Dios en Génesis 1, 26, 27 hizo al hombre a su imagen y semejanza, esto es, total, absolutamente, 100% espíritu, sin intervención de la materia. Ahora bien, en Génesis 1:31, Dios termina toda la creación 100% espiritual. Y comienza en el capítulo 2 de Génesis, comienza a decir de que así fueron, pues, los inicios de los cielos y de la tierra, y así fue terminado todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, y vio Dios que era bueno en gran manera, y reposó Dios de toda su creación. Terminó todo, absolutamente todo. Entonces, aquí es donde yo les digo, ¿qué ocurrió en ese espacio donde el Señor habla de su reposo, hasta llegar al versículo 7 de Génesis 2? ¿Qué ocurrió ahí? Aquí es donde ocurre la catástrofe, por decirlo de alguna manera. Aquí es donde ocurre aquella guerra de Armagedón. Pues lo corroboramos con los versículos de Apocalipsis 13:8, donde habla que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, esto es, antes de la formación del mundo, o sea, antes de Génesis 2:7, pero jamás puede ser antes de Génesis 1:26 y 27. No puede ser antes de 1:26 y 27 no puede ser. Entonces es después de Génesis 1:26 y 27 y antes de Génesis 2:7, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Y también Efesios 1:4, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si antes de la fundación del mundo no estábamos todos, sino a partir de Génesis 2:7, ¿qué escogió el Señor antes de la fundación del mundo? ¿De dónde estaba escogiendo si solamente había uno? ¿De dónde estaba escogiendo Dios si solo había uno? Para que Efesios 1:4 tenga validez. ¿Ya? Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, significa que para escoger, si todos éramos iguales, vamos ya a ir avanzando un poquito y diciendo que ya estábamos todos. ¿Por qué tendría que escoger el Señor si todos teníamos la misma estatura espiritual?
la misma dimensión espiritual. ¿Por qué escoger? Sí, todos teníamos la misma estatura espiritual, la misma, diríamos, el mismo concepto espiritual. Al Señor escoger, estaría haciendo discriminación. Amén. Estaría haciendo discriminación. Pero como eso no puede suceder, no puede, el Señor no hace discriminación de nadie. Por tanto, significa que el acabose, la rebelión de angelical, en la cual pues iba a la cabeza el ángel Luzbel, Satanás, arrastró legiones de ángeles y arrastró al hombre antes de ser materia, pues antes de Génesis 2:7, antes de que el hombre fuese materia, fue arrastrado a la rebelión contra Dios. Amén. Por tanto, usted no se imagina lo que ocurrió. Una guerra campal, una guerra extremadamente para la mente humana inaceptable, que es todo lo que narra el Apocalipsis. Cosas horrendas, cosas tremendas, cosas inimaginables. Amén. Todo eso ocurrió antes de Génesis 2:7. Es allí donde, en la rebelión y la guerra fratricida que se libró ahí, donde el Cordero de Dios fue inmolado para librar de la muerte eterna a muchos, pues a todos, pero no todos aceptaron aquel sacrificio del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahí se dieron horroridades, barbaridades tan aborrecibles, abominables como esto de la homosexualidad y el lesbianismo. Es allí donde se dio todo eso. Es allí donde Satanás, el enemigo, pervirtió al hombre a los más bajos niveles, tanto en estas cosas, por ejemplo, como borrachera, drogadicción, criminalidad, violación, robo, engaño, lascivia, perversión, amén, toda clase de mal que aún todavía en el mundo materia todavía no se alcanza al clímax de aquello. Amén. Entonces ahí se dio este asunto de la homosexualidad, que los niños nacen homosexual. Ahora dirá, entonces está bien porque eso se dio desde allá. No, no está bien. Porque cuando un niño varón, o sea, un masculino, nace con esas características de homosexual, pues no es que nosotros debemos aceptar ni que Dios está aceptando aquello, pues eso se dio como consecuencia de la rebelión contra Dios. Amén. De la rebelión contra Dios. Por tanto, una persona, un hombre o mujer homosexual, debe de sentirse, por lo menos digo así yo, triste, acongojado, preocupado, amén, por revertir tal cosa y por buscar a Cristo y decir, ¿sabe qué? No puede ser que esto me haya ocurrido desde antes de la fundación del mundo. No puede ser. Y buscar en la palabra de Dios una salvación, un medio de reconstruir lo que el Satanás, el enemigo, pervirtió allá desde antes de la fundación del mundo. Eso es
la explicación del por qué, aún hasta la ciencia, muchos hombres, personas de ciencia, avalan de que un niño nació mujer, pero en un cuerpo equivocado. No, es que el cuerpo es correcto, porque queda en evidencia que él era hombre masculino, por decirlo de alguna manera, masculino en su creación, pero en la guerra infernal, en la guerra apocalíptica que se dio antes de la fundación del mundo, él fue prostituido. Ese hombre fue prostituido. Esa mujer fue prostituida. Amén. Para convertirla en una aberración contra Dios. Por eso nosotros lo leemos en Levítico 18:22. Dice, no se eche un varón con otro varón, pues es aberración contra Dios. Nosotros también leemos en Romanos 1:26-27, donde habla de que la gente no consideró al Creador, sino más bien a las cosas creadas, y se pervirtieron, amén, en su lascivia. Dice, mujeres dejando pues su estatus normal de mujer, se encendieron en lascivia, y los hombres de igual manera, hombres con hombres, en hechos vergonzosos y aborrecibles delante de Dios. También en 1 Corintios 6:9 dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni, mire que aquí dice, ni siquiera los afeminados. No está hablando, cuando habla de afeminados, no está hablando de homosexual, porque ahí hay una coma, y dice, ni los que se echan con varones, o sea, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mi querido hermano, ¿es verdad que nacen los niños homosexuales? Sí, pero esto no es que diga, es que Dios me mandó así. No, Dios no lo mandó así. Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó, dice el Señor. Pero en la rebelión angelical, donde Satanás presidió aquella rebelión, y ángeles, millares, legiones de ángeles se rebelaron también contra Dios, y el hombre se rebeló contra Dios. Entonces se dio una circunstancia, diríamos así, realmente horrorosa, horripilante, inimaginable a la mente humana, de perversión del hombre, a tal punto que se convirtieron en homosexuales porque era diversión. Y usted lo ve en el libro de Génesis, pues, donde Sodoma y Gomorra dice que todo era perversión. Amén. Era un mundo desde los pequeños hasta los grandes. Eso es lo que se dio allá, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a detenernos aquí, mis queridos hermanos. Si Dios nos dirige, pues continuaremos con este tema, haremos una nueva salida. Si Dios así nos guía a hacerlo, lo haremos. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Se despide su hermano y amigo en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GESED. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.